Hola a todos, aquí estamos en este timelapse. En este timelapse veremos un poco el proceso de creación de la R9, como vimos en el webinar, pero esta vez lo veremos acelerado, ¿vale? Para que pueda contaros un poco por encima las distintas partes, que lo podáis ver a modo comprimido, ¿vale? Para que si luego os apetece a lo mejor centraros más en una parte, podáis iros a los vídeos concretos y ahí verlo un poco. Este timelapse estará dividido en dos partes, ¿vale? Aproximadamente en cada una de ellas encontraréis la mitad del proceso. Ya veis, aquí empezamos por preparar las referencias, las imágenes de referencia que podéis encontrar en la sección adecuada, y las estamos colocando en el visor. Para ello estoy creando un modelo muy básico que, como podéis ver, lo utilizo para alinear esas referencias y asegurarme de que están en orden. Desde luego son imágenes de referencia y, como su nombre indica, son solamente referencias. No, esto no es normalmente completamente preciso. Luego, cuando estemos trabajando, nos encontraremos con que muchas veces vamos a tener que interpretar lo que nos muestran esas referencias, ya que no siempre van a encajar unas vistas con otras, ¿de acuerdo? Y esto es algo que además no solo nos ocurrió en este caso, sino que además en ciertas ocasiones tuvimos prácticamente que inventarnos algunas partes porque las propias referencias no están bien, no encajan o no son realistas, ¿vale? Es algo que ocurre a menudo cuando trabajamos con 2D. El 2D, por defecto, es un medio en el que podemos falsear muchas cosas. El 3D, sin embargo, tiene que tener un volumen y todo tiene que encajar, ¿no? Bueno, pues aquí hemos empezado. Como podéis ver, estamos aquí haciendo el tirador o gatillo. No sé cuál es el nombre técnico ahora mismo. Pero bueno, ya veis que básicamente estamos creando los contornos y luego rellenando, ¿vale? Es un proceso que vamos a hacer muy a menudo. Y aquí podéis ver también una cosa que a mí me gusta hacer siempre, que es empezar por las zonas que creo que van a ser más sencillas. ¿Vale? Las zonas más sencillas. Aquí, esto es una cosa muy interesante que me gustaría comentar, y es que veis que estoy trabajando en una pieza diagonal que está colocada inclinada, ¿no? Trabajar en planos inclinados es normalmente mucho más difícil que trabajar en planos alineados a los ejes, y es por eso por lo que, como podéis ver, he creado el objeto alineado a los ejes, pero luego lo he duplicado, he creado una instancia con Alt-D, y esa instancia la coloco inclinada. Entonces, eso me permite trabajar en el modelo original que está alineado a los ejes y ver cómo repercuten esos cambios que yo hago y el trabajo que estoy haciendo en el modelo inclinado, ¿vale? Y bueno, volviendo a lo que estaba comentando antes, una manera de trabajar que a mí me gusta es empezar siempre por las formas que creo que van a ser más fáciles. Obviamente esto depende del modelo. Muchas veces los modelos requieren que pasemos por un proceso de análisis. En este caso lo hicimos también, pero lo he cortado de aquí para que no os aburráis. Pero normalmente vamos a tener que analizar algunas de las piezas para ver cuáles vamos a tener que hacer primero, ya que a veces hay piezas que descansan en otras piezas, con lo que debemos hacer las otras primero para poder incluso reutilizar partes de esas formas, ¿no? Pero si no tenemos esta limitación, a mí me gusta empezar por las zonas más sencillas por varias razones, ¿no? Por un lado, porque nos va a motivar, porque vamos a empezar haciendo cosas, vamos a empezar a ver que el modelo evoluciona, y porque no vamos a tener grandes complicaciones, ¿no? Si empezamos por una pieza muy difícil y nos encontramos con que nos está costando mucho trabajo, es muy fácil que nos desmotivemos, ¿no? Mientras que si empezamos por piezas fáciles, cuando lleguemos a las difíciles ya vamos a tener una gran porción del modelo hecha, con lo cual pues va a ser más difícil que nos desmotivemos, ¿no? Aquí ya veis un poco lo que estaba comentando antes, que tenemos que eh, ir rellenando los huecos, ¿no? Creamos los contornos, que en este tipo de piezas planas es lo que necesitamos, son piezas planas con grosor. Entonces es muy importante que creemos los contornos con unos loops de soporte bien definidos y luego rellenemos los huecos para crear la superficie plana que está entre esos contornos, ¿verdad? Aquí, como veis, en el propio webinar, lo podéis ver en las grabaciones que están en tiempo real, pero aquí durante el webinar iba respondiendo a las preguntas que hacíais, explicando lo que hacía paso a paso e incluso pues dibujando por encima del modelo para explicar un poco lo que iba a hacer a partir de entonces, ¿no? Es que muchas veces hay un trabajo importante de
gestionar el número de vértices que tenemos en un lado y otro de estos contornos para que todas las líneas encajen. Y a veces pues tenemos que hacer cosas que no quedan bonitas en la geometría, pero que no nos repercuten en que tengamos que aumentar el número de vértices en un lado concreto, ¿no? Aquí en esta pieza concreta, por ejemplo, en el lado izquierdo, si en algún momento me alejo la cámara podréis verlo, el lado izquierdo está inclinado y hace una pequeña curva, ¿no? Esta curvatura, si en algunas zonas añadimos más vértices que en otras, nos la vamos a cargar. Y por eso es muy importante que en zonas que tengan curvas mantengamos un poco el control de la densidad de esos vértices. Aquí veis, de hecho, que aquí lo que voy a hacer al final es crear este plano. Esta es una técnica que me gusta mucho utilizar. Podemos utilizar shrink wrap o técnicas de retopo para crear una curva a la que quiero que se me adapten ciertos polígonos y luego proyectarla, ¿vale? De esta manera nos vamos a asegurar de que esa curvatura está bien hecha. Guardar, muy importante guardar. Aquí estoy empezando a dibujar el contorno de lo que es la culata. Estaba explicando cómo hacer este tipo de dibujar vértices. Que os lo puedo comentar aquí, es haciendo clic mientras mantenemos pulsado control. Esto va a crear un vértice nuevo, extruyéndolo desde el que está seleccionado. Esta es otra técnica que me gusta mucho hacer. Imagino que aquí me paré un momentito para explicarla, que es que cuando tengo un contorno complejo, lo relleno con un engón, ¿vale? Pulsando F, seleccionando todo el borde y pulsando F. Y para generar el loop de soporte, en vez de hacer extrusiones o cosas raras, lo que hago es un inset. Esto me va a asegurar que todo el contorno tiene exactamente el mismo grosor, ¿vale? El loop de soporte tiene el mismo grosor en todo el contorno. Y a partir de ahí voy rellenando este engón, ¿vale? Haciendo cortes para ajustar la geometría dentro de esos contornos. Esta es una zona a la que además, si no recuerdo mal, en una fase posterior de este proceso volvía a estos círculos para ajustar ciertas cosillas en la geometría. Otra herramienta que he utilizado aquí es la herramienta círculo, dentro de las herramientas de Loop Tools, que vienen incluidas en Blender. Podéis activarlas simplemente yendo a las preferencias de usuario y activar el addon. Y Loop Tools es un addon que nos permite hacer ciertas cosas, entre ellas seleccionar un borde o un grupo de polígonos y convertirlos en una forma circular. Entonces aquí veis que voy haciendo que los contornos sean aproximadamente circulares alrededor de esos agujeros y una vez los tengo en su sitio, utilizo esa herramienta de Loop Tools. Aquí he unido las dos piezas, la culata y la pieza que había hecho anteriormente, y nos estamos asegurando de que ahí se dibuje esa esquina, añadiendo un poco de densidad en esa zona. Aquí hay otra cosa a tener en cuenta y es que aquí me estáis viendo cerrar loops y unir vértices y demás. Esto no os lo toméis como algo al pie de la letra, no hay una manera única de hacer este tipo de cosas. Hay maneras que quedan mejor, maneras que quedan peor, pero en estas sesiones en directo, normalmente para que no se alarguen demasiado, porque al fin y al cabo esto es algo que muchas veces es cuestión de dedicarle un poco más de tiempo, entonces simplemente la manera de cerrar los loops normalmente yo hago en directo la primera manera que se me viene a la cabeza o lo primero que veo que encaja. Aquí la parte más importante es que cuando lo subdividamos quede bien, quede bonito, que las esquinas queden bien definidas, que no se vean artefactos donde no se tienen que ver, ¿vale? Este tipo de cosas son las que yo tengo en cuenta al hacer estas sesiones en directo y lo de que la malla quede bonita es un poco secundario, ¿no? Obviamente tengo en cuenta que los loops y la topología sea correcta, pero en ciertas zonas, como por ejemplo zonas planas, como las piezas en las que estamos trabajando aquí, pues voy a pasar eso un poco por alto, ¿vale? Eso es algo que veremos en otros vídeos en los que dedicaré a la limpieza de esta malla. Para algunas de las zonas que no quedaron tan bonitas, pues arreglarlas un poco para que si tenemos que mostrar esta malla, pues que al menos no esté una chapuza, ¿no? Pero bueno, que sepáis que aquí, pues eso, lo principal es conseguir que el resultado sea bueno y obviamente la topología está muy bien, pero hay ciertas zonas en las que se podría mejorar o que se podrían cerrar los loops de una manera un poco más elegante.
Aquí para hacer esta pieza de la culata fue yo creo, una de las piezas más interesantes de todo el modelo. Estáis viendo que lo que hice en vez de modelarla directamente ha sido modelarla en plano y utilizar una curva para deformarla alrededor de la pieza de la culata. Y esto nos abre muchas posibilidades, como lo que estáis viendo ahora mismo, de poder hacer estrías, añadir detalles y que esto siempre se siga adaptando a la culata. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta muchas veces en Hard Surface es que las curvas y las esquinas no se llevan bien. Las curvas necesitan estar bien definidas, pero una de las cosas que hace que las mallas de subdivisión funcionen como funcionan es la densidad de la malla, ¿no? Y cuando tenemos una densidad a lo largo de una curva, tenemos que mantener esa densidad a lo largo de toda esa curva. Las esquinas necesitan más densidad para que se definan. Y es por esto por lo que mezclar curvas y esquinas es muchas veces peliagudo y nos va a dar problemas, ¿vale? Porque si tenemos una densidad determinada en una esquina, tenemos que tener una densidad muy similar a lo largo de toda la curva. Y es algo que trabajar en plano nos da una libertad para hacer esto y luego curvarlo, pues siempre es mucho más fácil, ¿no? Si lo estamos modelando en curva directamente, es un poco más complicado porque significa que a la hora de añadir o quitar densidad, vamos a perder esa curvatura. La curvatura va a ser un poco más imperfecta, ¿vale? Así que por eso yo recomiendo siempre trabajar en plano y luego girar, curvar y deformar. Y bueno, vimos un truco bastante interesante de reproyectar una malla para recolocarla y aplanar cierta parte de esa malla, ¿no? Esto lo podéis ver en el vídeo en tiempo real. Es una técnica bastante interesante para ese tipo de casos. Y ahora simplemente estoy haciendo algunos pequeños ajustes en la malla en plano y veis que se nos va adaptando a esa curvatura que tenemos alrededor de la culata. Eso, como ya digo, es yo creo muy interesante porque en el timelapse estáis viendo más o menos las técnicas que utilizo, pero al verlo en tiempo real es cuando realmente podéis ver cómo lo hice, por qué lo hice. Además, pues obviamente lo voy explicando mientras lo estoy haciendo. Así que si realmente queréis aprender estas técnicas, pues os animo a que veáis los vídeos en tiempo real. O al menos aquellas partes que os interesan. Hay muchas partes, ¿vale? Y en este timelapse podéis ver un poco el proceso completo para ver muy rápidamente qué partes os pueden interesar. Pues veréis que hay piezas que son más complejas que otras, entonces si ya tenéis cierto nivel, pues a lo mejor hay partes que tenéis muy claro cómo hacerlas, pero hay algunas técnicas que he utilizado que quizás os resulten interesantes, entonces en este vídeo, en este timelapse, podéis ver dónde se encuentran esas técnicas para ir a buscarla en los vídeos en tiempo real. Aquí estamos haciendo de nuevo esa técnica para reproyectar formas utilizando un mesh deform y un shrink wrap. Esta además quiero recordar que la había hecho, esta me la podía haber ahorrado, pero la había hecho porque no había quedado claro la primera vez que lo hice, entonces la repetí para explicarlo de nuevo. Aquí estamos viendo otro método de trabajo, ¿vale? En el que podemos ir adaptando una curva para deformar ese modelo, ¿no? Ahí parece que he eliminado ese objeto, en realidad no lo he eliminado. Muchas veces lo que hago es que los objetos que utilizo durante el proceso de creación de un modelo no los elimino, sino que los paso a una capa oculta y me los dejo ahí, porque nunca se sabe cuándo nos van a poder resultar útiles de nuevo más adelante, ¿no? Una forma cilíndrica bastante sencilla, al menos hasta llegar a ese tapón, esa especie de tapón que hay en el borde, ¿no? Y aquí, aunque por lo general intentamos modelarlo todo y hacer esas intersecciones entre piezas modeladas, hay ciertos momentos en los que sería muchísimo trabajo hacerlo y en esos casos pues simplemente vamos a hacer intersecciones a saco, ¿no? A palo seco. Introducimos una pieza sobre otra y lo dejamos así. Y en muchos casos, sobre todo para detalles pequeños, no va a haber ningún problema con hacer este tipo de cosas, ¿no? Ahí estábamos haciendo esa especie de pretina utilizando métodos de retopo.
Que el retopo básicamente en Blender es tan sencillo como coger y activar el snap en las caras, ¿no? Aquí utilizamos otra técnica interesante, que es lo que llamamos la simetría radial, ¿no? Que nos permite trabajar una porción de una pieza que tiene repetidas piezas alrededor de un círculo. ¿Vale? Vamos a trabajar una de esas partes que se repiten en plano y vamos a utilizar un modificador Simple Deform para hacer que se gire combinado con un array para que esa pieza se repita, ¿no? Ya veis que con esto podemos conseguir pues este tipo de piezas muy, muy fácilmente, ¿no? Ahora lo vamos a colocar ahí en esa zona del tapón. Y como veis, son dos piezas muy similares, pero a esta segunda pues le añadimos un poquito más de detalle para cerrar ese hueco, ¿no? Aquí ya va cogiendo forma el arma. Tenemos la parte inferior y trasera. Nos va faltando lo que es lo que durante las conferencias llamábamos cariñosamente el tubarro, que es pues, lo que viene siendo el cañón, ¿no? Durante las conferencias estábamos haciendo a veces un poco apuestas de a ver cuál era la siguiente pieza que iba a modelar. Había una porra por ahí en marcha. La verdad es que fue una experiencia bastante, bastante interesante esta de hacer un directo de tantas horas. La verdad es que estuvo muy bien, ¿no? Para ver muchas técnicas interesantes y no solo eso, sino que también pues el poder hablar con la gente y comentar las técnicas o que pudieran preguntar cosas que no entendían y demás, pues la verdad es que siempre es interesante, ¿no? Es algo que, por supuesto, hacemos muchas veces en el curso de modelado, ¿no? Tenemos conferencias semanales. Desde aquí os animo a que si queréis hacer todo este tipo de cosas y aprenderlas, la mejor manera de hacerlo es apuntándoos al curso de modelado de Blentuts.es, que podéis encontrar en blentuts.es/curso. Pero bueno, que sepáis también que a veces este tipo de cosas pues las hacemos abiertas, ¿vale? Esto, de hecho, pues estas son las grabaciones, pero cuando se hizo en tiempo real, el webinar fue de acceso abierto, fue gratuito, ¿vale? Aquí tenéis pues varias técnicas combinadas, simetría radial, una proyección para darle curvatura a esta pieza. Aquí además estábamos hablando de varios problemas que suelen ocurrir en este tipo de formas, ¿vale? Y por qué hay que ponerles tanta geometría para que funcionen bien. Porque a veces al trabajar con subdivisiones, lo único que funciona para que quede bien es añadir densidad. Y esto es algo que tenemos que tener siempre en cuenta, y es que, pues bueno, a veces vamos a tener una serie de formas de trabajar, ¿no? Pero otras muchas veces lo único que nos queda para que la forma sea perfecta es añadir densidad. Aquí estamos hablando de algunos add-ons. No recuerdo exactamente por qué, quizás Hardops. ¿Vale? Ahí me imagino que estábamos analizando y decidiendo cuál iba a ser la siguiente pieza a modelar. Y aquí, si no me equivoco, una de las cosas que comentaba es que una vez ya tenemos el modelo en marcha y estamos calentitos, ¿vale? Porque lo que os comentaba antes de empezar por las piezas más fáciles, esto está muy bien sobre todo para calentar, porque a veces cuando nos ponemos a modelar cuesta empezar y tenemos que coger un poco el ritmo, ¿no? Entonces, por eso es interesante a veces empezar por zonas fáciles. Pero una vez ya estamos en marcha y ya nos da un poco igual, simplemente estamos con la mentalidad de modelar y nos podemos enfrentar a cualquier cosa, una vez estamos en ese punto, la metodología que me gusta seguir es la de ir modelando piezas que están unidas a otras piezas que ya hemos modelado, porque de esta manera no vamos a tener simplemente piezas sueltas, sino que vamos a ir teniendo bloques hechos y vamos a ir añadiendo sobre ese bloque, lo cual nos va a dejar pues ir poniendo volumen, ¿no? A ir añadiendo volúmenes. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo esta especie de empuñadura porque luego el tubarro, el cañón, va a descansar sobre esta empuñadura. Lo que comentaba antes de que a veces pues, es útil hacer objetos que van a servir de base para colocar otros objetos sobre ellos, ¿no?
Ahí en piezas como esta, la técnica que utilizamos es muchas veces pues, crear la pieza en plano, un plano sin ningún tipo de grosor y luego añadir un Solidify. Cuando estamos contentos con el grosor podemos aplicar el Solidify y pues, modificarlo o editarlo para arreglar algunos pequeños problemas que pueden pasar a veces, que pueden surgir cuando damos grosor a un objeto, ¿no? Sobre todo en las esquinas o en las zonas curvas, eso puede dar problemas. Aquí veréis que de nuevo estoy utilizando un array para centrarme en una sola de estas piezas y que automáticamente se repita a lo largo del objeto. Aquí estamos explicando alguna cosilla sobre las subdivisiones y cómo funcionan en este tipo de piezas, ¿no? Esa es otra cosa que se ha visto ahí. A veces es interesante pues, extruir, cuando tenemos una pieza circular que sobresale de otra, a veces es interesante crear el círculo en la propia malla y extruirlo, pero otras veces cuando esto por cualquier razón se complica o la geometría a lo mejor es irregular y no nos sale muy bien el proceso, una forma útil de hacerlo y muy práctica es la de colocarnos en la zona en la que queremos ese círculo, crear un círculo y rellenar los huecos entre ese círculo y la malla que tenemos anterior. De esta manera nos aseguramos de que vamos a tener un círculo regular, perfecto, con los vértices separados equidistantemente. Aquí veis que muchas veces me paso a como otra ventana de Blender en la que tengo las referencias. Lo que habíamos hecho ahí, y además lo explicábamos, es que con control... Vale, aquí me la voy a jugar un poco porque ahora mismo, mientras estoy grabando esta voz en off del timelapse, no recuerdo exactamente cuál es el atajo, pero creo recordar que es control y las flechas derecha e izquierda, o control mayúsculas y las flechas. No recuerdo ahora mismo exactamente cuál es la combinación, quizás control alt y las flechas. En fin, podéis probar las tres, una de esas es casi seguro. Pero de todas maneras lo que hacemos es crearnos un workspace nuevo, ¿vale? Esa primera pestaña que hay arriba de todo a la izquierda después del menú principal, eso nos permite guardar diferentes espacios de trabajo, y lo que hice al principio de empezar a modelar este objeto fue pasarme un espacio de trabajo nuevo, dividirlo en 4 visores de imágenes y IVs y cargar imágenes de referencia. De esta manera, cada vez que necesito echar un vistazo a esas fotos de referencia, simplemente pues pulso ese atajo de teclado y me cambio a ese otro espacio de trabajo de Blender en el que tengo todas esas referencias, ¿no? Un pequeño truco muy útil, pero bueno, que yo utilizo muchas veces, para no tener que tener otro programa abierto ni cosas por el estilo, ¿no? Blender tiene muchas de estas cosas de pequeñas herramientas que a veces no se utilizan mucho o mucha gente incluso desconoce, pero que para ciertas cosas pueden resultar extremadamente útiles. Aquí rellenamos ese hueco. Ya casi tenemos la base del tubo. Aquí por algún motivo estuvimos enseñando otros modelos del curso para mostrar algunas técnicas. También porque algunos de los asistentes estaban interesados en ver el tipo de modelos que hacemos en el curso, ¿no? Aquí tenemos que crear unos cuantos agujeros ahí arriba, efectivamente. Esto muchas veces pues, lo hacemos simplemente pues, generando una serie de polígonos que se adaptan más o menos a la forma que tenemos, y luego mediante un inset creamos otros loops dentro de esos grupos de polígonos para generar esos agujeros, ¿no? Aquí tenemos una pieza que debe adaptarse a esta, ¿no? Y vimos también algunos pequeños trucos para conseguir que una superficie se adapte a otra. Aquí teníamos varios retos en esta pieza, dado que tenemos, como hablamos antes, esquinas en curvas. Esto muchas veces es complicado.
También tuvimos que recurrir a una serie de trucos para conseguir un buen resultado en esta pieza. Y al igual que comentaba antes, pues muchas veces simplemente necesitamos añadir geometría. Veis que esta es una pieza muy pesada, con mucha malla, tuvimos que aplicar alguna subdivisión, pero a veces es la única manera que tenemos de conseguir un buen resultado, ¿no? Y aquí simplemente lo que estoy haciendo es añadir un poco de geometría en la pieza que está detrás, aunque no sea perfecta porque está oculta, para que en el hueco que deja ver esa pieza que hemos creado anteriormente, pues haya un agujero en el arma, ¿no? Del que va a salir esta pieza que estoy modelando ahora. Una pieza que va a sujetar esa especie de granada o no sé cómo llamarle, una especie de bomba de energía o algo así de ese estilo, ¿no? Y de nuevo esta pieza ya veis que la he creado pues creando el contorno, rellenando, Solidify y pequeños ajustes, ¿no? Lo mismo haremos con esta pequeña palanca. Veis que aunque le voy a añadir un Solidify, estoy añadiéndole algunos loops y demás que nos van a servir para poder dar el detalle que necesitamos una vez hayamos aplicado el Solidify. A veces está bien pensar un poco con antelación lo que vamos a tener que hacer para que todo se adapte. Y bueno, aquí lo vamos a dejar por esta primera parte. Vamos a continuar el proceso en la segunda parte de este timelapse, en el que terminaremos el arma.